Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Le invito a cerrar sus ojos. Padre que estás en los cielos, en esta tarde, Señor, este tiempo importante lo ponemos en tus manos y pedimos tu dirección, que abras nuestro entendimiento a tu palabra, que sea tu Espíritu Santo el que redarguya, Señor, y que cada uno, Padre, podamos recibir de ti tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Amad a vuestros enemigos, segunda parte, hace 8 días lo iniciamos, vamos a concluirlo con la ayuda de Dios. Y esta porción de la palabra tiene que ver con el carácter del cristiano, tiene que ver con nosotros, cómo nos desempeñamos. Vaya buscando, deje un apartado ahí, vamos a Levítico 18, versículo 3, vamos a tener un poco de introducción. La ética es una rama de la filosofía que se ocupa del estudio racional de la moral, de la convivencia moral entre los seres humanos. Y es muy importante, mis hermanos, cómo Dios nos establece en su palabra un nivel muy alto. Levítico 18:3 en adelante, en lo que lo terminan de buscar, quiero referirles lo que hace 8 días referimos en cuanto a Will Durant. Dijo este filósofo del pasado siglo, dijo algo muy importante en cuanto a la manera de vivir que Jesucristo establece. Dijo Will Durant y estableció y dijo, sin duda, Jesucristo estableció el nivel más alto en cuanto a la convivencia entre los seres humanos. Solamente que lo que Jesucristo estableció de manera desafortunada, nadie pudo alcanzar, dijo Will Durant. Levítico dice 18:3, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Aquí lo que habla este pasaje de la Biblia es de que le está hablando Dios al pueblo y les dice, ustedes en ciertas áreas o en su vida completa, ustedes vivieron bajo una manera de convivencia en Egipto. Pero ahora que ustedes llegan a ser parte, a ser de mi nación, de mi pueblo, ustedes tienen que vivir una manera distinta. Por eso les dice, en la tierra de Egipto en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra. Es decir, estos israelitas, ellos recibieron una enseñanza de cómo vivir, de cómo convivir en Egipto. Esto nos pasa igual a nosotros. Cada uno de nosotros venimos de un trasfondo en el cual nos enseñaron ciertos valores, cierta manera de conducirnos nuestros padres. Pero cuando llegamos a Cristo, Él establece una manera distinta de cómo tenemos que convivir si somos sus hijos. Dice el 4, mis ordenanzas pondréis por obra. Es decir, ya no lo que te enseñaron, sino lo que ahora te voy a mostrar. Y mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Y aquí nos habla de que tenemos que hacerlo y pone la firma ahí Dios. Por tanto, dice, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, que dice, yo Jehová. Y aquí tiene que ver con la convivencia hacia los demás. Establece la palabra de Dios entonces, mis hermanos, una manera de convivir con los semejantes, pero de acuerdo a lo que Jesús establece. En el versículo, vamos a Levítico 19, 18,
Establece, o Dios le habla al pueblo de Israel y le dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es lo que dice la palabra de Dios en Levítico 19:18. Hablando lo que Jesucristo refiere en Mateo 5:43, que dice, esto fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, en Mateo 5:44, amad a vuestros enemigos. ¿Amad a quién, hermanos? Eso es complicado, ¿verdad? Amad a aquellos que no nos quieren. Entonces tenemos que saber cómo vamos a hacer eso que Dios nos pide a nosotros. Vamos a ir a Éxodo 23:4. Porque Dios establece en su palabra, desde el Antiguo Testamento, ¿cómo es eso de poder amar a nuestros enemigos? Quizás en la casa, bueno, a mí me enseñaron que con los enemigos ni a la esquina, ¿verdad? Bueno, Dios dice otra manera de cómo tenemos que convivir con ellos. Éxodo 23:4 dice, si encontrares el buey de quién, o su asno extraviado, ¿qué tenemos que hacer? Vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que, ¿qué? Caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda. Antes bien, ¿qué tenemos que hacer? Esto nos habla de un nivel superior, mis hermanos. Porque mire, los que nos maldicen y los que nos aborrecen, difícilmente el ser humano normal le va a dar un saludo. Pues Dios te dice, ¿y cuántos son cristianos? ¿La verdad? Ya no todos. Porque ser cristiano implica que cuando tengas enfrente a aquel que te demandó, aquel que habló de ti, cuando tenga un problema, lo ayudes. Y eso, hermanos, requiere un carácter. No, por eso no todos logran ser cristianos. Porque es muy fácil responder en la carne a aquel que te ofendió. Pero leamos otra vez y subráyelo. Para que cuando tenga enfrente a su enemigo sepa qué tiene que hacer. Si encontraras el buey, y puede ser la cartera de tu enemigo, puede ser el carro, qué sé yo, de tu enemigo o su asno extraviado, ¿qué tenemos que hacer? Llevárselo. Aunque en el fondo digas, pero llévaselo, dice la palabra de Dios. Vas a mostrar que tú eres hijo de Dios cuando tú actúas como Cristo te dice en la palabra de Dios. El 5. Si vieres al asno del que te aborrece, fíjese, pasa del enemigo al aborrecimiento, un nivel más alto. Caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Es una pregunta. Es decir, si ves que a tu enemigo se le acabó la gasolina, ¿te vas a pasar derecho? Pues los del mundo, los que no son cristianos, lo hacen. ¿Por qué tiene que hacer usted? ¿O qué tengo que hacer yo? Pararte y ayudarle. Porque el hecho de que él te haya hecho algo que te ofendió, no significa que tú vas a dejar de ayudarlo. O que va a ser tu amigo. Vas a enseñarle que tú como cristiano no eres como él, eres distinto, porque Cristo ha hecho algo en nuestros corazones. Antes bien, dice, le ayudarás a levantarlo. Proverbios. Vamos a Proverbios 25, versículo 21. Entonces, el tema es, amad a quienes, a vuestros. Ahora, déjeme decirle y déjeme adelantarle, y no es profecía. Téngalo por seguro que en cuestión de días, semanas o meses vendrá a su vida una situación en la cual estará su enemigo y aquel que lo aborrece. Y a ver qué va a hacer, o a ver qué vamos a hacer, ¿verdad? Dijo el otro. Proverbios 25, 21. Si el que te aborrece tuviere hambre, ¿me ayuda? Es decir, si aquel que te demandó, que habló de ti, está enfermo, prepárale una sopa de fideo y llévasela. Y si tuviere sed, porque los que no son cristianos dicen, pues se lo merece, ¿no? No. Si tú ves que aquel que en un momento te hizo daño, Dios pone en tu corazón, te enteraste que está enfermo, que necesita de algo, no le cierres el bolsillo, ve y llévale. ¿Y sabes qué? Se va a impactar. Va a decir,
Pues no, no nos hablamos. Mire, el hecho de que tengamos diferencia no significa que yo dejo de ser un ser humano. Porque esto pasa, hermanos, porque hay que ayudar a aquel que está en ese lugar. Dice el 22, porque ascuas amontonarás o juicios sobre su cabeza, y Jehová te lo que, ya sabe, cuando le lleve a su enemigo o a aquel que lo aborrece, ¿quién se lo va a pagar? Dios. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos somos cristianos ahora otra vez? Vamos al versículo 44 de Mateo 5 para estudiar. Solamente era un breve repaso porque esto ya lo vimos hace 8 días. Los que vinieron, pues ya no los quiero detener más tiempo ahí. Y los que no, pues pidan los apuntes con el que vino. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. 5 ejemplos que Jesucristo establece en esta ética, por decirlo así, de convivencia con nuestros semejantes. Vamos a ver el primer ejemplo. Dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que, ¿qué, hermanos? Os maldicen. Pero aquí hay un punto importante. Vamos a leer Lucas 10:25. Vamos a definir qué es un prójimo, quién es el prójimo. Lucas 10:25. Aquí refiere un caso importante que tenemos que abordar. Lucas 10:25 dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, diciendo, ¿qué cosa haré? Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Y a quién? A tu prójimo como a ti mismo. 28. Y le dijo, bien has respondido, haz esto, ¿y qué? Ahí lo complicado para este maestro de la ley, que está en el 25, es el verbo haz o el verbo hacer. Ese es el asunto. Porque leerlo, entenderlo y aprenderlo no hay problema. El problema es la aplicación. Entonces Jesús le dice, bien has contestado, es decir, lo sabía. El asunto es vivirlo y al hacerlo entonces vivirás dentro del reino de Cristo. 29. Pero él queriendo, ¿qué? Justificarse. Y aquí entra la parte humana del hombre caído. Pero Señor, tú no sabes cuánto daño me ha hecho. Tú no sabes cuánto me ha ofendido. Siempre el hombre justificará el no obedecer la palabra de Dios. Y este hombre dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Esa palabra prójimo del griego plesión significa aquel que está cerca, el vecino. Significa aquel que se ha acercado a ti. Ese es el prójimo. Ahorita tienes tú cerca a alguien, ese es tu prójimo. Estás en tu casa y puede estar tu suegra, tu suegro, tu vecino, tu cuñado, él es tu prójimo. Puede ser el que está al frente de la calle, él es tu prójimo. Y no importa si es hombre o mujer, si es tu amigo o no es tu amigo, el que está cerca de ti es tu prójimo. A él tienes que amarlo, sin importar qué tipo de persona es. Entonces, Jesucristo dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Romanos 12:20, acompáñenme. William Hendrickson dijo que cuando Jesús vino a esta tierra, él vino con el propósito de romper las barreras que había de convivencia entre unos y otros. Romanos 12:20 dice, así que, si tú, ¿qué? Tuviere hambre, ¿qué tenemos que hacer? Dale de comer. Sí logra ver que lo que quiere Dios con esta iglesia aquí en Timilpan es hacernos crecer e implantar el carácter de Cristo en nosotros. Esto no estaba en nosotros. Créanme lo que yo cuando llego al Evangelio y me encuentro esto no fue lo que me enseñaron en casa mis padres. Pero ahora que llego a Cristo, si soy cristiano, tengo que vivir conforme a lo que Cristo me enseña.
aunque vaya en contra de lo que me enseñaron a mí mis padres. Dice el 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, y ahí enemigo puede ser cualquier persona, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas o juicio de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y luego dice algo importante, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien que. Es decir, cuando tú respondes de manera como Cristo nos enseña, correcta, vas a vencer el mal. Dijo Crisóstomo, él dijo, cuando venga una chispa del mundo, de alguien que es tu enemigo, cuando venga una chispa de tu enemigo y caiga en el mar o en el océano del amor del cristiano, se apagará. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando venga alguien que no es cristiano y te haga algo, tú estás en un mar de amor de Cristo, que no te va a hacer ni mella, porque tú estás lleno y convencido de las cosas de Dios. Y es muy cierto. El asunto es que en la gran mayoría de cristianos no es un mar de amor, porque no hay comunión con Dios. Están siempre en la carne. Y viene alguien de afuera y le toca la carne y pues nos molestamos. Entonces, dice el 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien ¿qué? El mal. Entonces, es muy importante, en los 5 ejemplos que encontramos en Mateo 5:44, habla de que bendigamos a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Aquí, de acuerdo a la palabra, alguien que nos aborrece es alguien que nos desprecia, es alguien que no nos tiene o no nos desea el bien. Bueno, la Biblia dice que tenemos que hacerle bien a ellos. Pero no solamente hacerles bien, sino tenemos que orar por aquellos que os ultrajan. Y esto es muy importante lo que Jesús pide en nosotros, de que aquellos que nos ultrajan, aquellos que nos calumnian, que es la palabra que se traduce en el griego, calumniar, dice, tenemos que orar por ellos. Ahora, vamos al versículo 45. Esto es muy importante. Para que seáis hijos de ¿quién? De vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, esa frase para que seáis hijos de vuestro Padre es una expresión que habla de una condición, de un requisito. Cuando Jesús establece que tenemos que pertenecer a nuestro Padre que está en los cielos, habla de un requisito para el cristiano. Tenemos que cumplir con un requisito y es amar a aquellos que nos ultrajan, que nos aborrecen, que son nuestros enemigos. Para poder cumplir eso tenemos entonces, mis hermanos, que amar a vuestros enemigos. Ahí la palabra que dice hijos de Dios significa personas que tienen el carácter de Dios, que son imitadores de las enseñanzas de Dios. Es lo que significa hijos de Dios. Para que seáis hijos de vuestro Padre o hijos de Dios, significa que tienen el carácter de Dios, que son imitadores de Dios y que hacen lo que Dios dice en su palabra. Si usted y yo hacemos eso, pertenecemos al reino de Dios. Si no lo hacemos, estamos en contra de ello. Vamos a ver unos ejemplos. Lucas 10:6. Jesucristo aquí habla acerca de los hijos de paz. Es decir, cuando alguien hace lo que corresponde al adjetivo, está perteneciendo a ello. Lucas 10:6 dice, si hubiere allí algún hijo de ¿qué? Es decir, tiene que esa persona, ese hombre, esa mujer, tiene que pertenecer o tener en su vida el carácter de paz. Dice Lucas, si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Entonces, para poder ser parte, ser hijos de Dios, tenemos que tener o vivir de acuerdo al carácter de Dios. Ahora, algo muy importante que dice en la segunda parte del versículo 45, dice que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos, ¿qué hermanos? Injustos. Salmo 145:15. Es decir, ¿usted cree que Dios le niega el sol a aquellos que no creen en Él? Él se los da.
¿Usted qué cree? Que Dios les niega la salud a aquellos que lo aborrecen. No. Dice el Salmo 145:15, los ojos de todos esperan en ti. ¿De cuántos? Y allí habla, son cristianos o musulmanes o budistas o zapotecas, de lo que sea, todos esperan en Dios. Dice, y tú les das su comida a su tiempo. Entonces, si Dios hace eso con su creación, ¿qué tenemos que hacer usted y yo, hermanos? Pues lo mismo. Aunque uno de ellos, de esos todos, uno de ellos sea tu enemigo o tu enemiga o te aborrezca. Así como Dios lo hace, tú debes de hacerlo. Y ahí entra lo que mencionábamos, hijos de Dios. El carácter de Dios lo tiene que hacer el pueblo de Dios. Hechos 17, 24 y 25. Ya vamos a ir concluyendo, hermano. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, fíjese, ¿Señor de qué, hermanos? Del cielo. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento, ¿y qué? Bueno, si Dios es con todos generosos, ¿quién somos nosotros para no serlo? Por eso, hermanos, cuando llegamos a Cristo, muchas cosas tienen que ajustarse o tienen que tomar la dimensión de Dios. Va a ir en contra de nuestros principios. Porque estábamos acostumbrados a comportarnos de una manera que nos enseñaron desde niños. Pero que ahora Dios te dice, ¿sabes qué? En mi reino va a ser distinto. Tú no puedes negarle el saludo, porque fíjese, hay cristianos que cuando tienen a alguien que no le cae bien, hasta ni lo saludan. Y aún más triste aquí en el templo, porque de repente se da. Hubo una diferencia, un roce. Ahora díganme aquí los que somos ya adultos, ¿es complicado convivir con alguien que es diferente a ti? Claro, y aquí vemos muchos. Pero eso no implica que eso nos va a distanciar. Al contrario, nos tiene que ayudar a crecer, porque es lo que quiere Dios, que crezcamos y maduremos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Lucas 6:32. Dice el 46 y 47, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos o los pecadores, por decirlo así? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles, los que no son de parte del pueblo de Dios? Bueno, Lucas dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tienes? ¿O qué has hecho de más? Pues ninguno. Porque también los pecadores aman a los que los aman. ¿Quiénes? Los pecadores. ¿Sabe qué es lo que trabaja Dios? Yo veía esto, no sé si usted logra verlo. Yo lo que veía cuando Dios nos pide que amemos a vuestros enemigos, ¿sabes en qué área está Dios con uno llegando a tratar? Con nuestro orgullo. Es decir, tienes que desprenderte de tu orgullo para saludar a aquel que te hizo daño. Ahora, no significa que va a ser tu amigo, no. Lo que Dios quiere es que tú tengas el carácter de que más allá de las circunstancias, si en la calle te lo encuentras, buenas tardes, buenos días, ¿se le ofrece algo? Entonces lo que Dios quiere tratar con nosotros es con nuestro orgullo. ¿Por qué tengo que hacerlo yo? ¿Por qué siempre tengo que ceder yo? Porque eres un hijo de Dios. 33. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tienes o tenéis? Porque también, otra vez, los pecadores hacen lo mismo. Y un pecador es aquel que está lejos de Dios. Si ellos lo hacen, no estamos haciendo nada más. Hacemos algo diferente cuando tú doblegas tu orgullo, lo dejas a un lado y Señor, ayúdame. Buenos días, buenas tardes. Vamos a concluir. Vamos al 48 de Mateo 5.
Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahí la palabra sed indica que concluye los versículos anteriores, del 43 al 47. La palabra perfecto, ahí en el griego, no significa sin pecado. No, no significa eso. Sino que significa que la persona tiene que ser abundante en amor como Dios lo es. Sed pues vosotros llenos de amor, como vuestro Padre está lleno de amor en los cielos, y Él siempre es la esencia del amor. Porque para poder conducirnos como nos pide la palabra, con los semejantes, con el prójimo, se necesita tener mucho amor por esta humanidad. Es la única manera. Entonces tenemos que ser perfectos en amor como Dios es perfecto en amor. Ahora, ¿cómo es la perfección del amor de Dios? Está en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y todo el mundo implica buenos y malos. Cuando amemos así, no vamos a ver al ser humano, vamos a ver a un alma que tiene necesidad de Cristo Jesús. Cuando a alguien, hermanos, nosotros lo rechazamos, no vemos aquella alma que tiene necesidad de Cristo, vemos al ser humano. Y Jesús quiere que veamos esa vida que necesita urgentemente de Cristo en su corazón. Pues tenemos que ser perfectos. Póngase de pie, vamos a dejarlo ahí, concluimos. Entonces tenemos una gran responsabilidad con lo que Dios nos